Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Hoy los convocamos para que vean un programa acerca de la crisis que hay en los centros penitenciarios de nuestro país, pero específicamente aquellos de la ciudad de Medellín, El Pedregal y Bellavista. Para eso nos acompaña la doctora Ligia Pérez Sierra, juez tercera en ejecución de penas y medidas, y la doctora Luz Marina Acevedo, quien es abogada e investigadora de la Personería de Medellín. Bienvenidas. Cuando dice el mismo IMPEC que no recibe un recluso más en la institución, ellos mismos saben qué tan hacinamiento tienen. Se supone que una celda es para 4 personas y duermen 6, 8, es de más, pues me imagino que es inhumano. Pues si están presos, bueno, están pagando la condena, pues que los traten bien, pero ellos tampoco son animales para que los traten así como ganados, como cualquier cosa, ¿sí me entiende? No, ellos también necesitan, también tienen sentimientos, son personas. Doctora Ligia, ¿cuáles son esos antecedentes sociales, jurídicos y políticos que hay para que se presente la situación del hacinamiento carcelario actualmente? En la actualidad existen diferentes factores, entre ellos encontramos el nivel de educación de las personas, el nivel de pobreza, la violencia que en este momento atraviesa nuestro país, así como las diferentes normas que en este momento existen, las cuales tienen demasiados requisitos y demasiadas prohibiciones que no permiten que muchas personas que se encuentran privadas de la libertad puedan acceder a los diferentes mecanismos alternativos. Doctora Luz Marina, hay medios en los que últimamente han salido diferentes noticias frente al tema del hacinamiento carcelario. ¿Cuál es esa situación que se presenta en las celdas primarias del complejo penitenciario y qué acciones se han tomado para mitigar esta problemática? La situación de las celdas primarias es gravosa, como lo hemos venido diciendo y generando alertas. La Personería de tiempo atrás viene diciendo esta situación porque esto no es de ahora, esta situación lleva ya 2, 3 años. Es un espacio donde solamente era para tener 40 internos mientras se les asignaba patio y tuvieron que adecuar las instalaciones administrativas, la cancha de fútbol para poder ingresar los internos allí porque no hay dónde ubicar más internos. Esto tenía una capacidad para 40 internos y en el momento tenemos 862 internos viviendo en unas condiciones infrahumanas, además que están expuestos a los chinches, que son plagas que traen enfermedades de piel y situaciones calamitosas que se nos presentan allí. Esa es la realidad latente que se vive en ese momento en las celdas primarias del complejo penitenciario y carcelario de Pedregal. Doctora Ligia, ¿qué se puede hacer? ¿O de quién es específicamente la responsabilidad de esa situación que se está presentando en los centros carcelarios? Inicialmente debemos indicar que de acuerdo a la normatividad vigente, el legislador no ha permitido en cierta medida que las personas puedan acceder a los diferentes mecanismos que se tienen, ¿cierto? Por la prohibición que taxativamente se encuentra en la ley. Ahora, realmente el IMPEC es el encargado de que el hacinamiento en gran medida mejore, porque son ellos las personas que se encargan de asignar uno a otro interno un establecimiento determinado. Pero desde la parte jurídica, que es la que yo tengo pues como conocimiento y sobre todo día a día pues tenemos acceso a ella, es que realmente el legislador debe hacer una reforma un poco más amplia para poder que las personas puedan acceder a los diferentes mecanismos, sino no solamente crear normas y ya no, es simplemente reformular todas las prohibiciones que se tienen. Con base en ello podemos podemos hacer que el hacinamiento baje un poco, no del todo, pero sí puede mejorar en gran medida. Doctora Luz Marina, ¿cuál es la capacidad real de las estructuras que tenemos para los centros carcelarios en la ciudad de Medellín? Pedregal tiene en la estructura hombres una capacidad para 1.129 internos y en este momento tenemos 2.401, o sea que tenemos un grado de hacinamiento del 120%. En la estructura mujeres si no tenemos hacinamiento, esa está para 1.316 y en este momento tenemos 1.148. Y hablando de Bellavista,
Bellavista tenemos una capacidad para 2.424 internos y en este momento tenemos 6.400, o sea que un hacinamiento del 153%. Y aunado a ello, la situación que se nos presenta, días atrás habíamos hablado de que tuvo que desocupar el patio 5 porque estaba en inminente riesgo, y este es el momento que esa construcción del patio 5, que va a ser 2 años de que lo declararon, apenas va en el 10%. Y ahora la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SUSPEC, que es la entidad encargada en la infraestructura carcelaria, ha generado una alerta frente a lo que ocurre en el patio 2, que hay que desocuparlo y allí tenemos 1.700 internos. Entonces mira que el problema de hacinamiento es utópico que se resuelva en alguna situación, porque esto es estructural, esto es de Estado, esto no es ni culpa ni del IMPEC, ni de la dirección general, ni de la directora de cada establecimiento, director, ni de la directora regional, no, esto es estructural, esto es de Estado, esto es de reformar la política penal y penitenciaria. O sea, es claro que es una responsabilidad del Estado, ¿cierto? Es claro. Ok, bueno, los invito para que nos acompañen a unos cortes institucionales y regresamos para preguntarle a la jueza cuáles son esos otros mecanismos de prevención que se pueden tener y cuáles pueden ser aquellos para que no haya tanto hacinamiento en las cárceles. Ya regresamos. Regresamos de nuestro corte institucional, hoy hablando de la problemática y de la crisis que se genera en los centros carcelarios de nuestra ciudad. Doctora Luz Marina, ¿cuáles son esos mecanismos que existen para la privación de la libertad? Bueno, tenemos la prisión domiciliaria, la libertad condicional y el control de vigilancia electrónica. ¿Cómo funcionan estos mecanismos preventivos? Bueno, en la actualidad contamos con diferentes mecanismos, los cuales creo que hay entre la población carcelaria una gran confusión, ¿cierto? Porque todos ellos, la prisión domiciliaria, la libertad condicional, la suspensión de la ejecución de la pena, tienen unos factores de tipo objetivos que deben cumplir. El factor subjetivo en este momento, de acuerdo a la ley vigente, que es la ley 1709 de 2014, no tiene en cuenta ese factor subjetivo para el caso de las prisiones domiciliarias, pero sí para la libertad condicional. Entonces muchas veces los internos confunden eso. Para la prisión domiciliaria existen varios tipos de prisión domiciliaria. Tenemos la prisión domiciliaria que está regulada en el artículo 38, que con la ley 1709 quedó en el artículo 22 y 23 y consagra unos requisitos mínimos pero de tipo objetivo, ¿cierto? Varía mucho en relación con las leyes anteriores, en cuanto a que antes se tenía que verificar si el aspecto subjetivo en relación a los antecedentes familiares, sociales y culturales que tuviera la persona, y ahí era donde el juez debía como ponderar y hacer un análisis. Ahora lo único que se necesita frente a ese requisito es que la persona demuestre el arraigo familiar y social. En relación con la prisión domiciliaria del artículo 38G, el factor subjetivo es que se haya cumplido la mitad de la pena y igualmente se demuestre el arraigo familiar y social, se haya dado la indemnización correspondiente a las víctimas, pero sobre todo que no se encuentre excluido de ese beneficio algunos delitos, que es el problema que vemos en la actualidad, que muchas personas pueden cumplir con los requisitos objetivos, pero la prohibición que taxativamente trae la ley no permite que se les concedan ese tipo de subrogados. Ahora bien, la libertad condicional sí requiere de ese análisis del factor subjetivo y es por eso que muchas veces nosotros tendemos a negar la libertad condicional, porque realmente hacemos una ponderación entre el delito, entre la personalidad de la persona que se encuentra privada de la libertad y otros factores que definitivamente no permiten que se conceda el beneficio. Perfecto. Doctora Luz Marina, desde la Personería de Medellín específicamente, ¿qué tipo de acompañamiento se realiza y cuál es la función principal de este Ministerio Público? Nosotros hacemos visitas de verificación constantes, asistimos por ley a los consejos de disciplina y realizamos brigadas jurídicas.
donde en esas brigadas jurídicas hacemos las solicitudes de los beneficios judiciales y administrativos a que el interno tenga derecho en ese momento, y se le manda el paquetico al juez de ejecución de penas que tenga conocimiento para que decida sobre esta situación. Siempre he sido una constante, hay una funcionaria que soy yo la que represento a la personería en el tema carcelario, que estoy siempre presente en las verificaciones y haciendo las brigadas para el acompañamiento, porque el IMPEC, la parte de recurso humano está muy reducida, entonces muchas veces hay personas que tienen ya la pena cumplida o que tienen ya su requisito objetivo para cualquiera de estos beneficios y no hay forma de que allí lo gestionen por la falta del recurso humano. Doctora Luz Marina, doctora Ligia, muchísimas gracias. Estamos claros en que la conclusión es que es un cambio estructural, ¿cierto? Pero la pregunta es, y mientras tanto, ¿qué pasa con las personas que están privadas de su libertad bajo estas condiciones? Los invitamos para que nos acompañen en nuestro corte institucional y ya regresamos. Continuamos con nuestro programa institucional y para eso nos acompañan dos de las personas que han hecho y que han realizado diferentes acciones para que la crisis carcelaria se disminuya en nuestra ciudad. Para eso nos acompaña el señor Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, y la señora Aura María Pérez de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Bienvenidos. Desde su posición, ¿cuál es la situación principal por la cual se presenta esta crisis dentro de los centros penitenciarios? Bueno, desde mi percepción la crisis se presenta porque definitivamente el desgobierno ha llegado a tal punto que las cárceles pues son el reflejo de la sociedad. Para nadie es un secreto que el departamento de Antioquia pues tiene diferentes combos en sus problemáticas delincuenciales. Esto se ha llevado a la cárcel. Antioquia tiene una situación particular y es que no capturan de a uno o dos delincuentes, sino capturan casi que combos completos. Desafortunadamente no se han construido mayores establecimientos penitenciarios y los funcionarios del IMPEC han sido obligados solamente a recibir las personas privadas de la libertad, a embodegar las personas privadas de la libertad, ¿sí? Desconociendo uno de nuestros fundamentales o de nuestros fundamentos principales, que es la resocialización del interno. También es cierto que los entes que les corresponde tomar acciones no lo han hecho, ni en el tema de seguridad de la guardia, ni en el tema de atacar el hacinamiento. Hoy que se tiene cerrado Pedregal, se nos ha convocado por parte de la alcaldía para hacer unas mesas estructurales o unas mesas interinstitucionales que esperemos que lleguen a algún fin, ¿sí? Se me ha llamado del Ministerio de Justicia mirando qué se va a hacer, pero la dirección del IMPEC no se ha pronunciado. Las entidades que están aquí pues parece que hasta ahora están sabiendo o conociendo qué se va a realizar, pero nos parece que el tema tiene que ir más allá, más que una solución inmediata de no recibir internos, es qué vamos a hacer con la política penitenciaria de Antioquia. Bueno, doctora Aura, cuéntenos, o sea, esta es una situación que es una realidad para nuestro país y para nuestra región, pero desde estos colectivos, ¿qué tipo de actividades se han llevado a cabo? Bueno, desde el año 2013, que empieza las celdas primarias, que es el nombre que tiene el sector donde se encuentra la población más hacinada de la estructura 1 del COPE, era, como dice el señor Barrera, para 40 internos. En el año 2014, nosotros teníamos 129 internos para esa fecha y se presenta el colapso del patio quinto de la cárcel Bellavista de la ciudad de Medellín, donde primaba la vida de los internos. Razón por la cual desde la Dirección General del INPE ordenan traslado masivo de internos para este sector. Nos llegan aproximadamente 300 internos y empezamos con una sobrepoblación en ese lugar, casi de 400 y pico internos. Al terminar el año, nosotros quedamos con 1.712 internos en toda la estructura 1, pero voy a aclarar algo sobre la estructura 1. Los demás pabellones fueron construidos para celdas de 4 internos cada uno, razón por la cual meter un interno más en cada celda significa hacinamiento.
no se pueden subir estos internos hacia ese sector porque ya sería una sobrepoblación en cada celda. La decisión de la Dirección General fue hacer traslados masivos de condenados, lo cual se ha venido realizando periódicamente desde el año 2013 y se saca una directiva que se llama emergencia carcelaria. Esa emergencia carcelaria empieza a hacerse unas actividades como son las brigadas jurídicas, como son los traslados masivos de internos condenados que no deben estar aquí, igualmente se convocan autoridades territoriales y de allí nos baja un poquito la población. Sin embargo, ustedes conocen que las últimas órdenes dadas desde el gobierno nacional y más desde esta alcaldía, donde se habla de acabar con la delincuencia de la ciudad, se ordenan capturas masivas, y capturas masivas son de 20 personas que van llegando, las cuales van llegando a este sector, y en este sector, para irlos ubicando en los diferentes patios, toca ir esperando que salgan para poder ir subiendo estos internos. Nosotros como entidad estamos por toda la sociedad siendo señalados de ser los responsables de la crisis penitenciaria. Sin embargo, la responsabilidad, como se ha dicho en la sentencia 153 del 98, la 388 del 2013 y la última que fue la 762 del 2015, esa sentencia implica un trabajo coordinado integral. No es nosotros como INPEC tomarnos y decir, hacemos esto, no, es trabajar en equipo para mirar qué soluciones vamos a dar al tema penitenciario y de buena voluntad de las partes, porque nosotros podemos decir, como lo hicimos en el año 2014 como sindicato mayoritario, cerramos el establecimiento carcelario, lo cerramos, y de allí nos llegaron 4 tutelas y 4 acciones, donde fuimos en el Consejo de Estado fuimos señalados de violar precisamente los derechos humanos por prohibir el ingreso de los internos. Entonces, nosotros no solamente podemos tomar acciones de hecho, sino también mirar qué acciones podemos hacer para ayudar a acabar con esta crisis penitenciaria. Ahí yo tengo una pregunta y yo creo que nuestros televidentes también, y es, independientemente, ¿ustedes pueden cerrar los centros penitenciarios o cómo funciona? Bueno, a ver, si digamos que la decisión la toma el sindicato que represento, y claro que yo tengo una normatividad jurídica. Reitero mi tesis, ¿sí? Yo soy dragoneante, ¿sí? Para estar en mi cargo yo me juramenté, y para tomar mi juramento lo que se me obligó fue cumplir la Constitución, norma de normas. El artículo 1 de la Constitución habla sobre la dignidad humana de cualquier ser o de cualquier persona. Luego, más adelante dentro de la Constitución hablamos de los servidores públicos y sabemos que somos instrumentos para cumplir la Constitución. Si a mí se me juramentó cumplir la Constitución, ¿por qué tengo que ser un instrumento prevaricador del Estado? ¿Por qué tengo que recibir a esas personas en ese estado de ingobernabilidad, en ese estado de hacinamiento, en ese estado de indignidad? No, perdónenme, mi función como servidor público es propender porque ellas tengan un buen sitio donde pagar su condena. Si bien es cierto, tienen una condena o tienen una restricción a su libertad, de ahí para allá tienen incólume todos sus derechos. Pero si es un problema de estructura, de recursos también, ¿cómo lo pueden hacer? Perfecto. Ahora viene lo segundo. ¿Sí? La misma reforma de la ley 65, la 1709, nos facultó o nos obliga como autoridades penitenciarias que cuando el hacinamiento esté por encima del 20%, pues se debe decretar los estados de emergencia, para que esos sitios donde se presente ese hacinamiento pues sean directamente afectados. Esto, los estados de emergencia carcelaria nos dan la facilidad de apropiar recursos, de que se nos coloquen recursos y de trasladar internos, o sea, de facilitar y volver las cosas a la normalidad. Si eso no lo faculta la ley, discúlpenme, las entidades, yo no sé qué cárcel están describiendo acá mi compañera, pero lo que yo percibí y los datos que yo tengo es que encontramos un establecimiento de Pedregal donde no hay ni siquiera un abogado. Y si no un abogado dentro de un establecimiento penitenciario, pues ¿cómo vamos a tramitar un trámite administrativo, una libertad de un interno? La resolución acá es sacar a los internos de la cárcel porque hayan cumplido su pena, no trasladarlos, lo sabemos, pero si ni siquiera tenemos el recurso humano, pues es muy difícil. Aquí lo que estamos haciendo un llamado es a que todas las entidades que tienen que ver con el asunto penitenciario, pues definitivamente cumplan lo que les corresponde, ¿sí? Y no me refiero solamente a los municipios, también me refiero al Consejo Superior de la Judicatura. Tienen que ser ágiles los jueces de ejecución de penas en resolver las solicitudes de los internos. A los fiscales tienen que no solamente mirar la medida de aseguramiento como una petición puntual frente a cada imputación que hacen, ¿sí?
ahí tiene que meterse la Procuraduría, tiene que meterse la Defensoría, tiene que meterse todas estas instituciones que de una u otra manera tienen que ver con el régimen penitenciario. Bueno, se nos acaba nuestro programa, no sé si de pronto usted quisiera agregar alguna otra cosa, doctora Aura. Nosotros como organización sindical, con el ánimo de trabajar integralmente con todas las entidades, hemos convocado una reunión precisamente donde va a estar la Procuraduría, la Personería, la Defensoría, todas las alcaldías. Igualmente estaría también invitado el Ministerio de Justicia y los diferentes niveles del INPE, porque este es un trabajo de todos. Nosotros podríamos cerrar una cárcel y tomar una decisión de hecho, pero quien ordena una emergencia carcelaria mediante acto administrativo es el director general y es el que tiene que tener la voluntad de que realmente esa emergencia carcelaria se haga conociendo la situación, porque no es lo mismo la decisión desde un escritorio hasta mirar la realidad. Entonces la invitación es a que todas esas autoridades vengan y conozcan la realidad, como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo hicimos en el 2014 cuando se hicieron precisamente la invitación, se reunieron todas las autoridades y se tomaron algunas decisiones. Entonces pienso que el trabajo nuevamente es eso, y como nos está ahora apoyando la sentencia 762 del 2015, donde ya el establecimiento COPE está incluido, entonces hay un mandato constitucional que está pidiéndole a diferentes autoridades que se apersonen de la situación, y yo pienso que es aprovechar ese espacio para pedregar, porque realmente las otras sentencias que se hicieron eran para la cárcel Bellavista, la 388 y la 153 de 1998. Perfecto, una situación compleja, crítica, en la cual debemos de tener un trabajo en equipo. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos durante este rato y recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, dan clic en me gusta, o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto.